Continuamos reflexionando en torno al Evangelio de Juan y hoy comenzamos con el capítulo 6. Veremos en estos primeros 5 versículos una de las historias más conocidas de lo que Cristo hizo cuando estuvo en el mundo, cuando habitó en la tierra. Es la multiplicación de los panes y los peces. Pero hoy no nos vamos a concentrar en eso, nos vamos a concentrar en otro aspecto. Allí dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberías, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Lo que quiero enfatizar aquí es esa multitud. Multitudes seguían a Jesús. Hay más de 30 versículos, más de 35 versículos creo, en los cuales se menciona multitudes que seguían a Jesús. Y en varios de ellos estas multitudes se detuvieron, no solo lo siguieron, se sentaron, pararon a oírlo. Al final de estos versículos del inicio del capítulo 6 se enuncia el tema de la alimentación, que va a ser el gran milagro. Pero como decía, me quiero concentrar en estas multitudes que seguían a Jesús. Allí dice que lo seguían por las señales que hacía de sanidad, pero además de esas señales le oían y él enseñaba. Lamentablemente, oír la verdad no es sinónimo de recibir la verdad. ¿Cuántas de estas multitudes, cuántos de los que integraban estas multitudes luego lo siguieron verdaderamente y no solo fueron a salir de la curiosidad u oír qué tenía que decir este hombre que hacía milagros? En Marcos 6, 30 al 44 se nos agregan algunos otros elementos de esta historia, de la parte que estamos revisando ahora. Dice: los apóstoles regresaron de su viaje y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Jesús le dijo: vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Lo dijo porque había tanta gente que iba y venía que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer. Bueno, si ni ellos tenían tiempo para comer, cabe la pregunta entonces: ¿qué haremos ahora con estos que se han reunido aquí? Como vimos en Juan 6. Así que salieron de la barca a un lugar tranquilo donde pudieran estar a solas, pero muchos los reconocieron y los vieron salir, y gente de muchos pueblos corrió a lo largo de la orilla y llegó antes que ellos. Cuando Jesús salió a la barca, vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos?, le preguntó a los discípulos. ¿Pero su compasión tendría que ver con su hambre física? Ya lo veremos. Al atardecer, es decir, algo ocurrió aquí. Bueno, me salté a propósito al versículo 35, había leído hasta el 33. Dice aquí que Cristo tuvo misericordia de ellos. Cristo vio la multitud y tuvo compasión. ¿Por qué? Porque eran como ovejas sin pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Quizás de ese hambre es en el que realmente pensaba Cristo y del cual se ocupó. Dice que pasó mucho tiempo, pues al atardecer los discípulos se le acercaron y dijeron: este es un lugar alejado y ya está haciendo tarde. Despida a la multitud para que puedan ir a las granjas y aldeas cercanas a comprar algo de comer. Jesús les dijo: denles ustedes de comer. ¿Con qué?, preguntaron. Tendríamos que trabajar durante meses para ganar suficiente a fin de comprar comida para toda esta gente. Mateo 14, versículos 13 al 16 también nos relata este acontecimiento. Pero estas multitudes en realidad necesitaban ser alimentadas en su espíritu, ser alimentadas con la palabra. En Marcos 10:1 relata que cuando Jesús salió de Capernaum, descendió a la región de Judea y entró en la zona que está al oriente del río Jordán. Una vez más
Las multitudes lo rodearon y él les enseñaba como de costumbre. La gente necesitaba recibir la verdad y él sentía compasión por ellos como un pastor sobre unas ovejas sin pastor. Él quería alimentarles el espíritu, alimentar su alma, alimentarlos para que su vida fuera transformada y no solo su hambre del estómago saciada. Mateo 13, versículos 11 y 12, y luego 16 y 17, nos puede permitir aclarar un poco cómo fue la relación de Cristo con ese deseo sincero, esa vocación y esa voluntad sincera, ese sacrificio de sus propias necesidades para alimentar a esta multitud necesitada espiritualmente, aunque también lo hizo físicamente, como veremos cuando sigamos revisando el capítulo 6. Dice ahí en Mateo 13, a ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo, les contestó a sus discípulos, pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Y luego en los versículos 16 y 17 agrega, pero benditos son los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Les digo la verdad, muchos profetas y muchas personas justas anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. No se trata de nuestro oído y de nuestros ojos, se trata de nuestro espíritu, de un alma sujeta al espíritu para ver con sentidos espirituales. Lo central de esto es que las multitudes necesitaban y han necesitado a lo largo de toda la historia y necesitan hoy la palabra de verdad y de vida que Cristo trae a nuestras vidas. Pues como le respondió a él a Satanás cuando lo quiso tentar, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que Dios te bendiga.